Bueno, un cordial saludo para todos los televidentes que a esta hora nos ven a través del Canal 8. Hoy nuevamente venimos con este su programa, uno de los programas favoritos, y es precisamente Por los Caminos de mi Pueblo. Hoy estamos en la vereda Chalarca y vamos a visitar precisamente al presidente, a Orlando Londoño, quien nos va a contar acerca de todos esos procesos culturales, sociales y todas esas actividades para que ustedes conozcan de primera mano la vereda Chalarca. Al mismo tiempo vamos a conversar acerca de las posibles necesidades que tengan acá, vamos a ver también de las fortalezas, vamos a hablar de la educación y bueno, de todos esos temas que ustedes ya conocen, que cada 8 días tratamos en este subprograma. Así que para iniciar le quiero dar la bienvenida a don Orlando. Don Orlando, bienvenido, ¿cómo está? Carlos, está muy bien, hombre, te agradezco mucho la visita. Don Orlando, una vereda muy bonita, con unos paisajes además pues extraordinarios. Sí, esta vereda es reconocida por los paisajes y por las aguas. Bueno, hablemos un poquito en Orlando acerca, para entrar en materia, digamos a grosso modo, digamos de una manera muy general, dónde está ubicada la vereda Chalarca, cuál es la economía de acá. Hablemos un poquito de forma general, ¿qué es Chalarca? Chalarca es una vereda antigua, yo me atrevería a decir que es de las veredas más históricas del municipio, tanto que acá cerca tenemos la casa de Efigenia, que es una casa donde se albergaban los, digámoslo así, los comerciantes de hace 200 años, ¿sí? Porque era una casa obligada de paso donde ellos llegaban a descansar. Y también esa casa en algún momento sirvió como parte de lo que fue la primera, digámoslo así, primera escuela y primer sitio de reuniones de la vereda, ¿cierto? Eso es parte un poco de la historia. Bueno, pero Chalarca, pues como la ves hoy, es una vereda que tiene una carretera, digámoslo que así sea, con mucho esfuerzo que mantiene tanto de la administración como de nosotros. Tenemos una carretera, sí, esa carretera ya tiene bastantes años también. Tenemos escuela, tenemos caseta comunal, tenemos hoy en día transita todavía pescadores. También hoy en día también transita gente que por lo de los paisajes viene a hacer los recorridos buscando precisamente panorámicas. Bueno, en fin, yo te diría que la vereda ha crecido, tiene su desarrollo, muy rica en aguas. Tenemos dificultades en concretar elementos de la historia. Por ejemplo, sabemos que la Junta de Acción Comunal ha tenido muchos presidentes. Hoy no hemos podido hacer la lista concreta de cuántos presidentes ha tenido la vereda, pero también digámoslo que hay otros temas de interés general que sí hemos avanzado en irlos escudriñando, como por ejemplo el tener unos lugares reconocidos, como es el Recodo, como es la Fonda, o lo que llamamos también nosotros aquí nuestra caseta comunal, como es la escuela, como es el río Piedras, como es el Salto, sitios que son visitados de alguna manera por los propios, pero también por los externos. Incluso este lugar de John Tavares es uno de los lugares últimos construidos, donde incluso ahí hay una combinación de actividades recreativas, juegan tejo, participan de ajedrez, en fin, hay otro sinnúmero de juegos ahí, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la economía base de acá de esa vereda? Bueno, la economía base de la vereda yo creo que está alrededor de la floricultura, de la agricultura y también de lo que tiene que ver con la exportación de trucha, por lo de Truchas Belmira, que queda más abajo, pues yo diría que es alrededor de esos campos que está la agricultura. También hay algo de hortalizas y de frutales,
Sí. Es muy conocida también, y usted ya lo mencionó, por ese tema de la piscicultura, es decir, donde tienen truchas, donde tienen pues esta cantidad de animalitos que finalmente funcionan es para el consumo humano. ¿Por qué se dio acá precisamente en esta vereda ese tema de trabajar con truchas, de venderlas, de exportarlas? ¿Por qué se asentó esa, digamos, cultura, tradición acá en la vereda? Yo creo que tiene que ver con el aprovechamiento de oportunidades. Creo que era una oportunidad más de aprovechar parte de las aguas de uno de los sectores de la vereda. Sí. Y creo que en eso los dueños de la truchera no se equivocaron y aprovecharon la oportunidad. Y hoy tienen un negocio próspero, rentable y que también da muchos empleos en la vereda. ¿A cuántos kilómetros está ubicada esta vereda para que la gente Esta vereda está la visite? aproximadamente a 5 kilómetros Del casco urbano. del casco urbano, dependiendo del sector de donde te ubiques, ¿sí? Hay, digamos, los sectores que pueden estar a 3,5 kilómetros, sectores que pueden estar a 5, sectores que pueden estar a 5 y un poco más, o sectores que pueden estar hasta 6 kilómetros de la cabecera municipal. ¿Qué es lo más atractivo a su consideración que puede tener esta vereda para que personas vengan y la visiten? A ver, te lo reitero, yo diría que de lo más atractivo es el paisaje, lo segundo es su gente, que es gente muy acogedora, muy amable, y lo otro es el aprovechamiento de lugares bonitos como lo que es el río Piedras, como lo que es lugares bonitos como lo que es el Salto, lugares bonitos como lo que puede ser La Fonda, que tiene, digámoslo, un sitio agradable para reunirse, además de que tiene un sector muy, digámoslo, con muchas flores, atractivo. Bueno, eso, digámoslo, como de los lugares que en el momento recuerdo. También uno que está muy, digámoslo, dejado de lado en este periodo, pero es lo que hemos llamado el Recodo, que también es un sitio que está sobre la quebrada del Arenal, de donde hemos tenido, digámoslo, otro tipo de dificultades, digámoslo, geológicas, por la carretera, pero que también es un sitio muy bonito y que en el pasado era un sitio muy concurrido y que lo podemos recuperar precisamente. Igual también la cancha. Esta es de las pocas veredas que yo creo que se dio el lujo de tener una cancha, que estamos en proceso de recuperación de ella. Sí. Sí. ¿Qué están haciendo ustedes por esa cancha? A ver, por esa cancha, ¿qué estamos haciendo? Esa cancha estaba en manos de... Esa cancha es una cancha que es del municipio. ¿Sí? Sí. ¿Qué hemos hecho por esa cancha? Uno, a esa cancha le presentamos un proyecto a la gobernación. Un proyecto de aproximadamente 80-90 millones, que tenía la pretensión de recuperarla. Y recuperarla porque la necesitamos para la participación, pero también la necesitamos para mantener esa vocación deportiva que ha tenido esta vereda, ¿cierto? Sí. Ese proyecto pasó todas las etapas y en el último filtro que le tocaba escoger a la universidad no lo pasó. Ese proyecto iba a tener una cofinanciación alta del municipio, que eran de más de 60 millones. Bueno, ese proyecto no pasó, todavía lo tenemos. Este periodo lo que hemos hecho es varias actividades. Una gestión, porque creemos que hay una decisión del alcalde actual de ayudarnos a recuperar esa cancha. Sí. Y entonces, digámoslo, con apoyo de la empresa de servicios públicos estuvimos haciendo un trabajo de rocería y de guadañar para identificar sobre todo los problemas que habían en la vereda. Perdón, no, que habría en ese cancha. Terreno de la cancha. Sí. En un convite que hicimos tratamos de recoger las aguas y de acabar digámoslo, de hacer la rocería y de guadañar. Fue un convite concurrido y estábamos a la espera de que viniera una temporada de verano para ver qué problemas tenían. Para analizarlo más a fondo. Más a fondo. Que hemos dado, digámoslo, cuenta. Uno es que no hemos podido encontrar planos de esa cancha.
¿sí? Nos dio lidia saber de quién era esa cancha, pues cuando digo sobre todo los terrenos, porque también ha existido gente que le lleva, digámoslo, ganas a ese lote. Pero bueno, digámoslo que esculcando nos dimos cuenta que sí era del municipio y que la compraron exactamente para que fuera un lugar deportivo y recreativo. Es por eso pues que acudimos a la alcaldía y estamos pues en ese proceso, pero digámoslo después, de lo que nos hemos dado cuenta es que no tienen planos, no sabemos si tiene o no tiene filtros. Estamos en mora de digámoslo, de terminar ese diagnóstico para poder, digámoslo, hacer un proceso más planeado, más organizado, digámoslo. Yo diría que necesitamos estudios técnicos, porque nosotros le hicimos unas zanjas a manera de cunetas para que el agua circulara, pensando de que con eso resolvíamos el problema, pero realmente con eso no resolvimos el problema. Antes vemos es que en el centro hay una acumulación de agua, ¿cierto? Sí. Pero también hay otro tipo de problemas, que es que nos hemos dado cuenta que hay algunas obras transversales de la cancha que están siendo tapadas por fincas cercanas, fincas aledañas ahí al lote, que pasan mangueras por las obras, digámoslo, ¿sí? Y eso también, digámoslo, que dificulta. Entonces lo que te estoy diciendo es que necesitamos afinar más un estudio técnico de cómo resolver el problema de las aguas para poder continuar con el proceso de recuperación, con el proceso de recuperación de la cancha. ¿En cuánto tiempo, digamos, en qué lapso ustedes consideran que pueden terminar ese proceso, esa etapa para que finalmente pueda existir la cancha? Es arriesgado, digámoslo, plantearlo, porque creo que para eso necesitamos el apoyo técnico y profesional, ¿sí? Y espero pues que en eso se pueda comprometer de mejor manera el municipio. Entonces, sobre la base de tener ya un diagnóstico técnico, te podría decir con más exactitud, porque hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Además, entendiendo que la cancha es del municipio y que es para la comunidad, creemos que haya la voluntad de hacerle ese estudio técnico, diagnóstico de los requerimientos que tiene la cancha para resolver ese problema de aguas. Yo estaba contando al inicio que usted es el actual presidente de esta vereda, ¿cierto? Dentro de todo eso, las funciones de un presidente es también ayudar a gestionar, plantear proyectos, ir hasta la administración municipal, tocar puertas, etcétera, lo que la comunidad también ya conoce y por eso pues una comunidad los elige. Entonces, ¿cuáles son esas banderas que usted ha tenido, aparte de ese tema deportivo, de la cancha, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos que usted ha logrado hacer acá como presidente? A ver, ahí digamos los logros. Bueno, yo contextualizo un poco ese asunto porque es desafortunado y por eso mi invitación es a la gente, las comunidades de las distintas veredas, que no dejen solos a sus líderes, porque a veces se eligen los líderes, pero no hay el respectivo respaldo y pasa en muchas veredas. Yo no creo pues que ese sea mi caso, pero lo que te puedo decir es que yo encontré una Junta de Acción Comunal votada, que nadie la quería, pero que cuando hacemos la valoración de si tiene importancia o no tiene importancia una Junta de Acción Comunal, todos dicen que tiene mucha importancia. Que casi que sin Junta de Acción Comunal la vereda no progresa, no existe. Sí. Entonces lo que te puedo decir es eso, que se tiene una Junta de Acción Comunal que existe más por la voluntad de algunas personas. Y ahí digamos lo que va mi reconocimiento a esas personas líderes que han tratado de hacer ese trabajo, y aprovecho pues esta oportunidad para hablar de una Luzaída, porque creo que mantuvo mucho todo este ejercicio y este esfuerzo de la acción comunal, el mismo presidente Misael, a Juan Esteban, pero bueno, en general como los más reconocidos que mantuvieron en el último periodo esta junta.
En mi periodo yo diría que hemos tenido unos logros. El primer logro yo diría que ha crecido mínimamente la participación y ha vuelto a acercarse entre sectores. Que aquí, como ves, los sectores son 3, 4 sectores, pero cada uno es lejos del otro, entonces eso también dificulta por el tema del desplazamiento, sí. Etcétera, sí. Entonces, el acercarlos me parece que ha sido valioso, que ha sido importante. Hoy tenemos una junta con todos los temas legales resueltos, que todos los temas legales no estaban resueltos, o sea, digámoslo, tenemos una junta cumpliendo con la norma. Sí. Esta junta tenía problemas de deudas, de impuesto predial, incluso tenía un secuestre. Sí. Tenía varios acuerdos de pago de impuesto predial en el caso de la caseta comunal. Yo diría que es afortunado porque también ahí tenemos un avance en el sentido que hoy tenemos la caseta libre de secuestres. Esa era una limitación que teníamos para contratar, porque cuando nos pedían el pasisalvo de impuestos no salía bien el pasisalvo de impuestos, era una limitación que siempre tuvimos para contratar. Hoy digamos lo que estamos en otras condiciones para presentar iniciativas y proyectos, ¿cierto? Sí. Entonces eso está saneado. ¿Cómo está saneado? Está saneado muy sobre la base de lo que ha sido la gestión de otro tipo de proyectos. Por ejemplo, un proyecto que nos ganamos con el municipio, que fue un proyecto del municipio de Cornare, uno de los Prixer. Ese proyecto arrojó resultados importantes para la vereda en varios sentidos, en mantenimiento de quebradas, en control un poco del tema de ojo de poeta, en capacitación en términos de ciertos asuntos ambientales, bueno, entre otros. Y yo diría que con ese proyecto nos conseguimos pues, unos recursos que nos han servido pues, para eso, ¿cierto? Sí. También el año pasado fuimos ganadores de la fiesta de las papas, tanto en lo de Reina como en lo de Carrozas. Como vos sabrás, este año también mantuvimos la corona en lo de Carrozas y tuvimos una reina que a pesar de ser muy joven, nos sentimos orgullosa de ella y creo que hizo una excelente presentación, como fue el cuento de María Elena Álvarez en este reinado, pues que si bien no salió elegida, nosotros pensamos que creció bastante, pero que también hizo una representación digna de la vereda. Bueno, también yo diría que ha habido gestiones, aprovechando oportunidades para hacerle mantenimiento permanente a la carretera. Hemos tenido consignas significativas en el municipio que hoy las podemos poner a colación, lo digo porque yo lo digo que son como logros. Uno es poner ese tema ambiental, y dentro del tema ambiental la importancia de que las veredas en este municipio les recoja la basura, así haya que pagar una tasa de aseo, como un primer elemento que consideramos de mucha trascendencia, ¿sí? En el tema ambiental creo que también hemos posicionado mucho ese tema de la importancia de los acueductos y del tratamiento de las aguas, tanto que puede ser a nivel colectivo como a nivel individual por familias. Creo que ese es un tema que está posicionado en el municipio y que de alguna manera el municipio con la gobernación de Antioquia lo está atendiendo. Creo que como logros también podríamos decir que hemos mantenido la caseta abierta al servicio de la comunidad todo el tiempo. Como logros ha crecido la organización, hoy tenemos Comisión del Medio Ambiente, ¿sí? Hoy hemos avanzado en un plan de desarrollo comunal, tenemos avances tanto en la historia como en la construcción del plan de desarrollo comunal, ¿sí? Tenemos comisiones con las dificultades que hay por digámoslo, las ubicaciones de las personas, mucho para las reuniones, pero tenemos comisiones que funcionan, como la de salud. Hoy podemos decir que hay una visita precisamente de toda una brigada de yo le digo la Secretaría de Salud, pero le digo pues de todos los del programa del PIC,
del municipio. Hoy somos muy cercanos a trabajo compartido con la institución educativa. En la institución educativa hacemos trabajos de compartido en medio ambiente, hacemos trabajo compartido en temas de calentamiento global. Hemos gestionado algunos asuntos con EPM para dar capacitación a los estudiantes en temas de calentamiento global. Bueno, a ver, quiero centrarme en algo que usted ya mencionó y es precisamente el tema de las fiestas de la papa, las carrozas, la reina, bueno, etcétera. ¿Cómo los congregas a ustedes, cómo los reúne y cómo digamos, ha funcionado para que la comunidad, sobre todo este sector de esta vereda, perdón, digamos, pueda socializar, pueda estar, digamos, como reunida y en torno, obviamente, a unas festividades? ¿Cómo ha funcionado ese tema? Y al mismo tiempo quiero que nos cuente la experiencia o las experiencias que han tenido en torno a esas festividades, que obviamente involucran a todas las veredas de la Unión. Las fiestas folclóricas y populares son culturales, son una tradición, son, desde mi entender, son significativas tanto para las veredas como para la municipalidad. Sí. Creo que las fiestas no se pueden dejar de caer, que hay que mantenerlas, que, como lo han dicho, el centro de las fiestas de las papas está muy enmarcado en todo el tema de lo que es el desfile de carrozas. Eso tiene su historia, tiene su trascendencia, lo decías ahora, o sea, todo ese proceso cultural que puede llevar una vereda en función de construir los distintos insumos para unas fiestas de esas, debería ser mucho más planeado. Pues lo digo es porque no es los 2 últimos meses o el último mes. Creo que una vereda se tiene que preparar de una fiesta a otra fiesta, y que eso hay que volverlo un componente artístico, creativo, cultural, no solo desde la vereda, sino también desde la municipalidad. Y creo que la municipalidad debería tener en eso de las fiestas folclóricas y populares, creo que la tiene como apuesta, pero creo que falta mucho mayor presencia y acompañamiento a las veredas en lo que es esa labor de lo que es esa construcción y de lo que es la concreción de que las distintas apuestas que se tienen en el municipio, en el terreno de la creación, de la cultura, del arte, se articulen más a las veredas en función de hacer más productiva, más folclórica y más popular las fiestas de la papa, ¿sí? Porque hay como una separación entre el municipio y las veredas, ¿sí? Y creo que hay que romper, yo creo que tenemos que hacer ruptura con esa separación y que esos programas desde la municipalidad deben de ir a las veredas, deben de aprender de las veredas, deben hacer construcciones propias de las veredas en función de fortalecer esas fiestas folclóricas y populares. ¿Cómo fue la construcción precisamente? Y esa era la primera pregunta digamos, de esa carroza, de ese tractor que sale decorado. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, yo creo que Chalarca tiene una tradición en eso que no la ha abandonado, y no la ha abandonado porque hay personas que siguen insistiendo en ello. Aprovecho pues para destacar también lo que ha sido el rol, la labor de familias, ¿sí? Porque aquí, digámoslo, como pasó en estas fiestas anteriores, en estas inmediatamente pues anterior, es mucho el compromiso de familias, ¿sí? Sí. Y una de esas familias es, por ejemplo, la familia Botero, y en específico voy con Lucía, ¿sí? Y lo digo ¿por qué? Porque la vereda y muchas de las mujeres de la vereda siempre quieren que Lucía Botero esté como asesora, ¿cierto? Y Lucía seguirá siendo pues importante en la vereda en términos de ese asunto, pero también tiene que ver con su capacidad de creación, y porque
digámoslo también, es una familia que le sigue doliendo y siguen sintiendo esta vereda. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una familia, hay otras familias, pues como por ejemplo en este periodo uno podría decir los Mejías, ¿sí? O uno podría decir los Toros, ¿sí? Los Álvarez, la familia de don Antonio y doña Marleni, pues que son de aquí, de otro sector, del sector del Arenal. Bueno, estas mujeres como que recién me dicen pues que una jeva y me duele el alma porque es una de las mujeres que ha trabajado mucho con nosotros, como el Lady o todas las de su familia, pues porque también puede uno empezar a situar niños, pero lo digo más porque se vuelve una labor de familias, ¿sí? Bueno, se me escapan algunos, pero yo creo que me puedo acordar luego. Lo digo es porque esas familias, por ejemplo, en estas fiestas, son familias que las Mejías, son familias que las Castros, que se montan, digámoslo, en el barco, así nos toque trasnochar, así nos toque amanecer, ahí estamos, sí. Mejor dicho, como se dice coloquialmente, se ponen la 10. Se ponen la 10, pero te lo digo es porque yo sí creo que ese esfuerzo que hacemos 2, 3 meses antes se podía volver más sencillo si tuviéramos la apuesta desde un año para otro, como parte de un componente cultural histórico que tiene el municipio y que tienen las veredas. Sí. Y que en eso el municipio debería tener proyectos para eso, ¿cierto? Que vincularan vincular, por ejemplo, toda la gente de la cultura a las veredas, para que con ellos trabajen apuestas. Bueno, creo que me entendés. Sí, sí, sí. Pero yo sí digo pues que eso tiene que ver con un ADN que tiene en la vereda algunas familias, que hace que esas fiestas se mantengan, porque ellos creen que esas fiestas son importantes para la municipalidad, pero que también son muy importantes para hacer reconocer y para crear la identidad desde su vereda. O sea, eso es lo que hace que Chalarca sea Chalarca y no otra vereda. Es la manera como se comporta frente a las fiestas de las papas, particularmente con el tema de las carrozas. Hablando acerca de las fiestas de la papa, presidente, y precisamente lo que usted nos contaba, y es que las familias se reúnen en torno, digamos, a ese tema cultural, y se ponen la 10, mejor dicho, se suben al barco, como usted ya lo mencionaba, y decía usted que todas las familias se vinculan con esos eventos, ¿cierto? ¿Con qué otros eventos se vinculan acá y qué otros eventos hacen que ustedes sean comunidad? Es decir, que estén unidos. Yo, por lo que puedo decirte, es que, bueno, uno era en el pasado, la historia de los convites es muy distinta a la historia de los convites hoy. Pues uno podría hacer diferencias, pero los convites hicieron esta vereda y eran convites que no eran convites de 4 o 5, sino que eran convites de todo el día y que terminaban regularmente con fiesta. Sí. Yo no sé de dónde salía tanta energía. Y eran con derecho a sancocho y regularmente terminaban también a veces con bingo, porque regularmente era para una causa y esa causa también necesitaba plata, entonces también había que poner al bingo para que la causa pudiera avanzar, ¿sí? Yo creo que eso de alguna manera en la vereda se ha perdido, así pues en esa plenitud. Todavía sigue habiendo los convites, pero más en función de algún asunto muy particular y regularmente no se trabaja todo el día. Y ese asunto muy particular puede ser la carretera, puede ser el ramal de algún lado. Ya la gente prefiere decir que dan el centavo y no van
O sea, no van a la actividad pues de convite, no, eso te lo digo por lo que me preguntas, sí, o sea, sí. que era una cosa que agrupaba. Otra cosa que agrupa mucho es el deporte, ¿sí? Otra cosa que agrupa mucho es la fiesta, el baile. En esta vereda agrupa mucho, reúne mucho la vereda, la fiesta, el baile. O sea que a la gente le gusta reunirse aquí en torno a sus buenas fiestecitas, los fines de semana, no sé, unos buenos traguitos. Sí, exactamente. Eso es, yo no sé si es de la unión en general, pero en esta vereda yo te lo puedo testimoniar con un hecho. Nosotros nos dio Adagio un proyecto el año pasado y una de las actividades era una actividad cultural, deportivo, recreativa y cultural. Y te puedo decir que esa noche nos conseguimos más de 1.300.000 y habíamos recibido una junta sin 5 centavos. ¿Sí? Y en una mera noche nos conseguimos 1.300.000 en ventas y en licor. ¿Sí? Sí. Que fue parte del, yo le digo así, fue el arranque que nos dieron los compañeros de Adagio, y eso está hecho también con el Consejo de la Unión, el Consejo Municipal, y creo que eso para nosotros también nos dijo por dónde era el camino, o sea, y eso te lo digo pues convencido, que la fiesta en Chalarca es muy importante. No, yo creo que en muchos sectores de la Unión, digamos, el tema de las fiestecitas, digamos, de las reuniones pues en comunidad, se vuelve un tema supremamente importante, sobre todo cuando se unen a trabajar por una causa, ¿cierto? En este sentido, pues para causas, no sé, diferentes problemáticas que puedan existir aquí en la vereda. Avancemos con un tema, y me parece importante que usted lo tocó ahorita, con el tema deportivo. ¿Cómo, digamos, se ha fomentado acá el tema deportivo y cómo se concentra que ese tema, ¿cierto? ¿Cómo se maneja aquí el tema deportivo? No, el tema deportivo tiene, en este momento, desde la Junta de Acción Comunal, el tema deportivo tiene un comité, sí, el que lo dirige Misael Osorio. Hay, digámoslo, una comisión que es la que debe de hacer las propuestas, ¿sí? Sí. En este periodo hemos hecho, desde ese mismo proyecto del año pasado de Adagio, se hicieron algunos torneos. Entre otras cosas está pendiente una final, que nosotros la hemos programado varias veces, pero no se ha podido realizar por circunstancias del Consejo, con relación a los equipos que tienen que jugar la final. Sí. Ya Chalarca no está en la final de ese torneo, pero nosotros dijimos que nos apuntábamos para desarrollar la final acá. Entonces, yo diría que está más en el esfuerzo que ponga esa comisión y en el esfuerzo que pueda poner uno como presidente, ¿sí? Y en eso creo que pues habrá que ser más enfático en términos de recuperación de la cancha, habrá que ser más enfático en términos de revitalizar esos torneos deportivos. Pero también hay muchas limitaciones con los tiempos, porque la mayoría de la gente juega. Por ejemplo, esa final no se ha podido jugar porque la gente no puede, sino, por decir algo, los domingos en las horas de la tarde, porque ni los sábados pueden, o algún día en la semana a cierto horario de la noche, pero programar y hacer que coincidan es muy difícil, sí, y más cuando es entre veredas y que las veredas quedan lejos las unas de las otras, ¿cierto? Sí. Entonces ahí, digamos, lo que hay limitaciones, te lo digo, hay limitaciones. Bueno, y digamos, pasemos a otro punto que creo que pueden, digamos, llegar a unirse o a converger en algún momento, en algún punto, y es el tema de la educación, el tema educativo. ¿Cómo están los escenarios educativos acá? ¿Lo preguntás desde la acción comunal o lo preguntás desde la institución educativa? Lo podemos enfocar desde los dos puntos, porque si bien, digamos, hay un colegio obviamente público, pero también debe existir digamos, un apoyo desde la Junta de Acción Comunal. Desde esos dos puntos, ¿cómo está básicamente, cómo se entiende aquí
el tema educativo? A ver, no, el de cómo se entiende me parece que es una pregunta muy interesante, Sí. porque yo creo que lo que hemos tratado de inculcar acá es que la educación no es solo de los profesores que vienen y que en su mayoría vienen de afuera, ¿sí? Y no lo digo afuera porque no lo sintamos de la vereda, sino porque también tienen que viajar que a Río Negro o que a La Ceja o que sí. Entonces, digamos lo que eso también en términos de los tiempos tiene sus limitaciones, sino también entendiendo que es que tenemos que articular a la educación y a la escuela, a la vereda y a los padres de familia, ¿sí? Y también a la municipalidad. ¿Y cómo lo han logrado? Y yo diría que ahí hemos hecho esfuerzos interesantes. Te lo puedo decir que en ese tema de articularse a la escuela hemos encontrado nichos y apoyo irrestricto desde el rector hasta los docentes. Destaco en eso la labor de la profe Diana Carolina, destaco la labor de la profe Lola, de Natalia. Bueno, en general digo la destaco es porque es una interacción permanente en términos de las problemáticas, de las necesidades, de las soluciones, ¿sí? Y en eso también buscamos relacionar a la institución, a los profes con los padres y con nosotros como parte de las directivas de la acción comunal. Entonces no es raro, por ejemplo, yo te puedo decir que no es raro que mañana nosotros gestionamos, por ejemplo, con EPM cosas de calentamiento global. ¿Y con quién las hacemos? Las hacemos en la institución educativa, ¿sí? ¿Con qué? Con una pedagogía adecuada para los muchachos. Y de eso ya llevamos un año trabajando el tema ambiental en la institución educativa. Así podemos decir, digámoslo, con otros temas. Mira, cuando articulamos los programas de salud, como hoy, por ejemplo. Como hoy, articulamos, traemos el programa de salud, pero también beneficiamos a la escuela porque articulamos a la escuela a que se vincule no solo en el problema, en el asunto de la difusión, sino en el asunto de la participación de padres, de la participación de los estudiantes también en la actividad de salud. Sí, entonces te iba a poner el ejemplo de mañana. Mañana vamos a trabajar con Joana, la de riesgo, vamos a trabajar el tema estamos avanzando a construir un diagnóstico de riesgo en la vereda, que ya lo hemos empezado y hemos avanzado bastante en él. Pero nos preocupa mucho en la lógica ahora de lo que puede haber una futura sequía. Entonces, como puede haber una futura sequía, nosotros estamos seguros que nos tenemos que preparar. Sí. Entonces eso ya lo estamos moviendo con los profes, pero lo vamos a mover con unas encuestas por las casas. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos entre la acción comunal, la institución educativa y los muchachos, pues, para decirte que es una manera de ir colocando asuntos que son pedagógicos, que son de prevención, que son de prepararnos, de alguna manera, ¿cierto? En diferentes temas. En diferentes temas. Lo podemos hacer en deporte, lo podemos hacer en lo que te decía, en medio ambiente, lo podemos hacer en educación, lo podemos hacer hasta en temas de otro orden, pues, o sea, porque lo hemos hecho también en temas de otro orden. Por ejemplo, en las celebraciones. Sí. Me parece un tema muy importante también antes de que avancemos y de pronto toquemos otro tema que usted ya lo dijo, el tema de lo que está sucediendo hoy. Hoy, queridos televidentes, hay acá un programa de salud que precisamente lo está encabezando la administración municipal y la dirección local de salud. Pero, ¿de qué se trata este tema? Contémosle a la gente cómo es que hace para venir acá a la institucionalidad. Es decir, cómo hace para venir acá a la dirección local de salud a darle charlas y a quién y qué es lo que están haciendo. A ver, hoy hay la participación del PIC con distintos temas. Hay desde vacunación, tanto para adultos como para niños, ¿sí? Hay desde temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, Sí. que tratamos de incorporar, por ejemplo, a los estudiantes. Sí. ¿Sí? Excelente. Hay desde temas que tienen que ver con todo el problema de los hábitos saludables, ¿sí? Hay desde temas que tienen que ver con todos los
asuntos que yo diría en salud son preventivos, pues, o sea, que va por el lado de la vacunación, pero que hay otros asuntos que son de prevención, ¿cierto? Sí. Que son de prevención, como es, por ejemplo, el tema de la presión, o el tema de no solo medirse la presión, sino porque es importante, ya digámoslo en el caso de los niños, qué síntomas son alarmantes y hay que atender a un niño inmediatamente cuando le notes un síntoma de esos, ¿sí? Como es por ejemplo la fiebre, bueno, o otros pues, articulado a temas que son mucho de nuestro contexto y de nuestra realidad, ¿sí? Que aprovecho pues para decirlo también, como es el problema de que en la vereda no tenemos agua potable, toda la que se consume es agua cruda, y que como es agua cruda hay que hacer el ejercicio de que la gente herva el agua y que se eduquen en hervir el agua, pero también lo otro, que se preocupen porque todo ese tema de la producción agrícola y que tiene que ver mucho, sobre todo con las flores y la papa, de agroquímicos, no se esté depositando sobre nuestros nacimientos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Digamos, los asuntos tan elementales como ese son estos espacios más de compartir entre todo ese personal, esa brigada de personas que hacen parte de la salud, comparten con nosotros y comparten con la institución educativa. O sea, que se vuelve un tema más que, digamos, de venir a visitar, más que un tema protocolario, se vuelve un tema de educación. Es de educación fundamentalmente, sí. Hablando entonces acerca también de ese tema educativo, usted ya nos mencionó de pronto los agroquímicos, los agrotóxicos. ¿Cómo han venido ustedes controlando ese tema para que de pronto en medio de la economía, claro está, no afecte entonces, digamos, a la comunidad? No, yo aprovecho para decirte que me parece muy importante que eso empiecen a trabajarlo mucho más a través de los medios masivos, sí. Porque de veras que creo que todavía hay mucha inconsciencia de parte y parte, ¿sí? Y lo digo porque primero para muchos está la producción y para otros de nosotros lo que está primero es la vida. Entonces, ¿cómo acercar esos dos asuntos? Me parece que es muy importante porque también sin economía es muy difícil vivir, ¿cierto? Así es. Entonces poder establecer esos diálogos que nos permitan crear, digámoslo, medidas que hagan que por lo menos los temas del agua o esos temas que tienen que ver con saneamiento se puedan tratar de preservar lo más que se pueda, es muy importante, y que los productores ganen conciencia de eso es muy importante. Entonces yo creo que en eso debe haber una avanzada en medios masivos, mucho en función de los productores, para que se den cuenta de los daños que hacen con esos tóxicos y que tienen que tomar medidas. Y nosotros tratamos de hacerlo. Muchos atienden y bueno, hacen los respectivos desagües, etcétera, etcétera. Pero todavía no soy mentiroso al decir que todavía hay quien deja la manguera con el tanque de agroquímicos conectada, o todavía hay quien deja la manguera en el lugar que va a haber un derrumbe botando, o sea, que son manejos ineficientes, irracionales del agua, ¿cierto? Sí. Así como el finquero que es capaz de negarle a una vecina que está consumiendo agua muy mala, de negarle una agüita mejor que él puede tener en su finca, ¿cierto? Sí. Todavía estamos, yo diría que en ese sentido tenemos que seguir insistiendo y no desmayar en la educación, en eso de la educación, de no dejar ausentes esas conversaciones, de hacerlo permanentemente, de hacerlo con mucha paciencia y de hacerlo en términos de que nos volvamos más conscientes. Creo que está el kit de que podamos volver eso una solución. O sea, ya hablando de ese tema también, hablando de posibles soluciones, hablemos también entonces de las problemáticas, presidente. ¿Qué problemáticas hay latentes acá en esta vereda? Que usted diga,
¿Necesitan solución urgente o no necesitan solución urgente, pero es una problemática? Sí, yo creo que hay varias problemáticas urgentes y podía hablar de sectores, pero bueno, hablo un poco de este sector del Arenal. Creo que este sector del Arenal tiene varias problemáticas muy urgentes. Una es el tema de recuperar la vía. Sí. Otra, en la recuperación de esa vía hay una necesidad de varios puentes. Bueno, no los voy a enumerar, creo que me extendería, pero también en ese sector específicamente hay todavía niños. Es increíble que todavía en el siglo XXI haya niños que tienen que pasar por un tronco para ir a estudiar. Y que así como estamos en un verano intenso, hay tiempos de invierno donde ese palito hay que estarlo moviendo y donde ya nos ha pasado, ¿sí? Que se nos pueden pasar desgracias. Creo que necesitamos puentes peatonales, hechos técnicamente, con los estudios que se requieren, porque nosotros como gente de la vereda vamos y ponemos unas guaduas y amarramos eso y resolvemos el problema provisionalmente, pero uno carga con las responsabilidades de que pase una tragedia cuando hace este tipo de soluciones. Por eso mi invitación es a que resolvamos eso también desde el punto de vista técnico. Esos puentes peatonales son necesarios, hay que hacerlos. En ese ramal del Arenal necesitamos 2 puentes peatonales, uno que hay que mejorar y otro que hay que hacerlo, ¿sí? Digámoslo, desde ese lado te podría decir que Son problemáticas urgentes. son problemáticas urgentes. Si usted revisa la vía que va acá, atravesando esta vereda, desde el municipio de La Unión hasta Abejorral, usted va a encontrar que atraviesa varias veredas, pero que también va al corregimiento, y que en ese camino necesitamos repotenciar puentes, que en ese camino necesitamos arreglar aletas de obras que están acabadas, ¿sí? Que en ese camino hay partes donde fácilmente se va a ir la vía, en un invierno fácilmente se va a ir la vía. O sea, lo que te quiero decir es que más allá del mantenimiento que podemos hacer nosotros como comunales, también se necesitan cosas que nos salen de las manos. Y en este camino necesitamos aproximadamente, sin contar los ramales, necesitamos aproximadamente 9 obras transversales, desde el pueblo al río Piedras. Y digo obras transversales que son urgentes porque ya se está comiendo el agua, se está comiendo la calzada, o sea que fácilmente sigue abriendo hueco hasta que nos quedamos sin vía. Esas son cosas que uno dice que hay que prevenir, ¿sí? Ese es un tema, el tema de una cosa que yo creo que es urgente, que hay que prestarle atención y que hay que atenderla. Sí. Lo decías ahora, viene el tema del calentamiento global, o estamos en él. Esta vereda no tiene acueducto. Esta vereda tiene que dar una discusión seria sobre ese tema y tiene que proponerse a almacenar agua, porque cuando venga un tema de un verano bien berriondo, no sé qué vamos a hacer. ¿Sí? No sé qué vamos a hacer, porque no solo no consumimos agua potable, sino que no tenemos acueducto. Ese es un segundo tema que a mí me preocupa y que me parece urgente. Tercer tema, que también tiene que ver con el calentamiento global, que es muy particular que estemos hablando del tema del medio ambiente todo el tiempo. Sí. Hace 15, más o menos 20 días, a un vecino mío se le vino el banqueíto que estaba haciendo. Y afortunadamente fue como un aviso de Dios, porque él ya tenía los adobitos, ya iba a empezar a construir, ya él iba a empezar a poner adobes, y resulta que una agüita que cayó una noche se le llevó el banqueo y parte de los adobitos. ¿Qué tal que hubiera estado ahí con sus hijos? ¿Sí? Invitación. Si viene el verano, duro, y si viene el agua, es duro, y para ambas cosas nos tenemos que preparar. Entonces, mi invitación es, por favor,
pidan las licencias cuando vayan a construir. Por favor, al municipio, haga más control a ese tema de las construcciones, porque tenemos que prevenir la salvación de vidas, ¿sí? Y creo que si viene un invierno bravo también, aquí en la vereda pueden pasar muchas cosas. Entonces, en ese tema del manejo de las aguas y en ese tema del control en los lugares donde se construye, creo que también hay asuntos por controlar, por resolver. Que se nos sale de las manos porque son temas sociales muy álgidos. Pues y cuando digo álgidos es como usted, el vecino, le va a construir una casita para vivir, usted le dice que no la haga. Usted trata de decirle, trata de hacerla en la mejor punto, ¿sí? Pero ojalá esa persona tuviera la facultad de que le dijeran, ve, ahí no la haga, hágala aquí. Pues no creo que eso sea tan difícil en un pueblo como este municipio. Sí. ¿Cierto? Unas problemáticas que no sean tan urgentes, pero que haya que darle solución también en algún momento. Problemáticas que no sean tan urgentes, pero que haya que darle soluciones. Sí, las hay, pues que hay de que son de mantenimiento permanente. Por ejemplo, el tema del mantenimiento de la vía, y lo digo pues en términos de mantenerlas limpias de todos los árboles que a veces se nos están metiendo. O sea, la limpieza de quebradas, creo que hay que mantenerlas. Creo que en ese tema de las basuras, para reiterar, sí, hay que seguir educando a la comunidad en el manejo, en la separación, pero creo que también hay que trascender con el municipio en términos de que ese es un problema que hay que resolverlo, y hay que resolverlo de raíz, y ese problema no lo va a resolver solo la vereda, porque el municipio está creciendo enormemente, y está creciendo tanto en la cabecera municipal como en las veredas. Es un problema estructural que se llegó la hora que al menos estos candidatos tienen que planteárselo profunda y estructural y seriamente. El tema del manejo de los residuos sólidos sobre todo. El tema del uso racional y eficiente del agua. Yo diría que esos son dos temas básicos de sanidad y de salubridad que hoy el municipio tiene que resolver de raíz, ¿sí? Y no solo en la cabecera, sino también en las veredas, ojalá articuladamente. ¿Cuántos habitantes tiene Chalarca? Me tocaría mirar los datos estadísticos, siempre lo digo porque esta vereda es de poblaciones que se van y vienen, por el tema del empleo. Así como pueden llegar en un día 3, 4 familias, en otro día se pueden ir 2 o 3 familias, ¿sí? Entonces yo te puedo dar los datos, pero creo que los tendría que revisar más. Pero atrevidamente te podría decir que Chalarca tranquilamente puede tener entre 450 y 500 personas, ¿sí? Que hay aproximadamente entre 380 familias aproximadamente, pero te podía más corroborar esos datos porque también los manejamos, y te digo que los manejamos desde lo que funciona más en el PIC, que es donde creemos que están los datos más actualizados. ¿Y por qué nosotros recorremos la vereda? Nosotros recorremos la vereda, inclusive tenemos un teléfono de la vereda, ¿sí? Sí, sí. Y ese teléfono, ¿cómo lo vamos construyendo? Lo vamos construyendo es cuando nos damos cuenta de los que van llegando, ¿cierto? Pero no, tampoco los que se van yendo los vamos sacando porque muchas veces no nos dicen que van, ¿cierto? Y también porque nos queda faltando siempre nos queda faltando gente, ¿sí? Sí. Hablemos un poquito más de
de acá, ¿cierto? Del arraigo cultural que hay acá en esta vereda, que ahorita de pronto tocamos el tema someramente, muy por encimita, pero entonces toquémoslo acá. Por ejemplo, acá culturalmente, en temas, por ejemplo, de arte, de baile, de pintura, de actuación, ¿cómo está eso arraigado acá? Es decir, ¿hay grupos aquí organizados que permitan que las diferentes personas ingresen a sus grupos? Carlos, no estamos en este momento en ese momento, ¿sí? Te puedo decir que no tenemos ni siquiera un grupo juvenil, ¿sí? Pues en la Acción Comunal no tenemos un grupo juvenil. Sí te puedo decir que hay habilidades y que hay valores de gente, ¿sí? Hay gente que canta. Y fácilmente los puedes convocar, ¿sí? Hay gente que cantaba y dejaron de cantar, porque hay viejos que cantaban y dejaron de cantar. Lo que te decía, hay gente que es enamorada del deporte, hay gente que le gusta la trova, hay personas que pintan. Estas mujeres son unas tesas para el trabajo manual, para tejer, para bordar, para las manualidades. Los niños. Aquí nos pasó, empezaron con la mamá de Luz Dari, la concejala, un curso de tejido y bordado, y decían que era para mujeres, y a mí no me da pena decirlo, que llegaron jóvenes y niñas menores al trabajo de tejido y bordado. ¿Sí? O sea, con eso simplemente te estoy simbolizando que hay aprendizajes que son importantes. Dentro de esos grupos, digamos, o bueno, dentro de esas, no sé cómo llamarlo, de individualidades, no sé. Sí, son habilidades, son exacto, habilidades. Y que los, digamos, que los hacen personas en sus casas, pero no se han planteado de pronto empezar ya formalmente, digamos, diferentes actividades con niños, jóvenes de acá de la vereda. Sí lo hemos pensado. Y lo han hecho realidad. Y hemos avanzado en tratar de ir buscando formalizar algunos programas, como ese de tejido y bordado, como incluso lo de la posibilidad de tener un club deportivo, ¿sí? Pero fundamentalmente para semilleros de niños, que por aquí transitan muchos niños, igual de jóvenes. Lo hemos pensado y hemos venido tratando de formularlo en propuestas, a manera de proyectos, porque es que no tenemos otras. Lo que pasa es que aquí tampoco se hacen proyectos, pero no casi siempre resultan. Vea, por ejemplo, para tramos de carretera, hicimos proyectos a tramos de carreteras de placar huellas, a tramos de carreteras. Dice que con la expectativa de que del Invías iba a ser posible. Tampoco ha sido posible. O sea, lo que te quiero decir es que en ese tema de la gestión hay que ser muy insistente, porque también sin recursos es muy difícil trabajar. Es complejo. Y hay que te lo digo pues con certeza, el 80 y pico por ciento, pongámosle por ahí el 83% de las personas de la vereda son vulnerables, ¿sí? O sea, que digamos lo que tienen pobreza, sí, para decir uno que va a convocar mucho. Aquí hay niños que van a club de fútbol al pueblo, y van porque se van a pie, u otros porque tienen papá que los transportan la moto, ¿sí? Cuando perfectamente en la vereda podíamos tener club. Sí. Pero hay que gestionar, y yo creo que en ese camino estamos. Hablando del tema cultural, digamos algo ya más social que de pronto ha permeado todas las comunidades, hablemos de un tema que creo que no se me puede escapar a la pregunta acá en este programa, y es por ejemplo los mitos que abundan y leyendas también que abundan acá en estos sectores rurales. Ejemplo, en la vereda de las Teresas nos hablaban de
de que les aparecía un animal, de que les aparecía una bruja, bueno, no sé, etc. Son temas que finalmente se vuelven culturales y que ayudan a crecer y a fomentar, pues digamos, todo un tejido social por medio de esos mitos. ¿Y cuáles son esos que abundan acá? Bueno, en ese tema de mitos y leyendas, yo te podría decir que en mis años de juventud los escuchaba más, sí. Ahora los escucho menos, ¿sí? Y cuando te digo en los años de mi juventud se escuchaban más es porque era el tema de los entierros, era el tema de los espantos, sí. En ciertos lugares de la vereda. Pero yo hoy no puedo dar testimonio, podría hablar más desde el pasado, pero hoy no puedo dar testimonio de que está ocurriendo. Sí se escucha de que apenas lo asustaron en tal parte, pero realmente yo no tengo como las convicciones para hablar de eso, ¿cierto? Sí, exacto. Pero normalmente, digamos, son eso que uno escucha, esos temas que dicen asustaron aquí, asustaron allá, y que finalmente, creo yo, se hace con alguna intención, una intención básica. Ejemplo, en la vía La Unión Sonsón, en otro momento, decía, y me parece muy particular, en tal sector, en X sector, asustan, sale una señora vestida de blanco, armaban todo, digamos, un mito, y finalmente se descubrió que lo hacían anteriormente para que unas personas que pasaban a altas horas de la noche no volvieran a pasar. Entonces, debido a ese mito, no volvían a pasar. Entonces, se convirtió en algo cultural, se convirtió en algo pues que finalmente las comunidades aceptaron para que, digamos, no sé si sea solucionar una problemática o darle un giro a otra cosa. Básicamente es por eso que se preguntan en las diferentes veredas qué acontecimientos de esos hay, básicamente. Sí, no, yo no he oído hablar en este periodo, más allá de comentarios sueltos de personas que asustan o las han asustado, sí. Inclusive que las asustan yendo para su casa, y te lo digo porque a un familiar mío, él me ha contado de que lo han asustado pasando ya la entrada a la casa, o sea, sí. Pasando el portón para entrar a la casa lo han asustado. Y pues yo también he ido, pero a mí no me han asustado. Pues, a mí no me han asustado. Entonces pues te digo que son también como circunstancias, yo diría que son circunstancias a veces hasta de salud mental de las personas, sí. O de los momentos que cada quien está viviendo, pero que eran mucho más arraigados en el pasado y que uno podía contar historias. Yo personalmente tengo muchas historias, muchas, no solo de aquí a la vereda. Que son historias, por ejemplo, yo recorría mucho esta carretera con mi primo Abelardo Rodríguez, que fue uno de los inculcadores del deporte en esta vereda. Sí. Y yo vivía una casa más arriba de una casa más allá de la de él, y a veces me quedaba durmiendo en la casa de él y otras veces no. Resulta que yo me quedaba regularmente en la casa de él y ese día no me quedé, y entonces él me dijo, llévate estos fosforitos entonces para que pase la chamba, ¿cierto? Y así fue, yo me llevé unos fosforitos y resulta que hice lo que tenía que hacer, pero los fosforitos se me apagaron. Cuando yo paso la chamba, yo siento un ruido encima del barranco para llegar a mi casa, porque había una acequia por donde se llevaba el agua a mi casa, ¿cierto? Y entonces yo voy más allá y donde me puedo subir la acequia, me subo la acequia. Y me vengo por la manga sin luz y resulta que me choco con una vaca y me bota por encima y me tira abajo, ¿cierto? Sí. Ese día yo diría que aprendí mucho de los ruidos que uno oye por aquí de noche, sobre todo cuando son noches oscuras. Sí. Eso para decirte pues que ese día había podido irme para la casa y decir que estaban espantando en X lugar. Sí, digámoslo, en X lugar. Sí. Sí. Bueno, finalmente yo quiero que le haga una invitación a la gente, sobre todo a los que no han venido, a que visiten esta vereda y ya, digamos, puedan ver esas cosas buenas que ya comentamos.
Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes, a Canal 8, por este rato. Y lo segundo es invitar a los propios de la Unión y a los turistas que quieran acercarse a Chalarca, que hay gente querida, amable, que siempre los recibirá con las manos abiertas, que hay lugares para los que vienen en bestias. Ya saben que aquí hay lugares como La Fonda, donde Nubia, donde pueden descansar, se pueden tomar unos tragos, o otros que quieren venir a jugar tejo pueden llegar aquí hasta donde John, o los que quieren ir a bañar al río. Yo particularmente todavía me baño en el río, o al Salto, o al Recodo, o los que quieren venir a pescar. Hay donde pescar. Y no es ajeno que mucha de lo que cogen puede ser de trucheras Belmira, pero también se cogen otros pescados. Igual creo que hay un paisaje muy hermoso en esta vereda, que lo pueden venir a disfrutar. Están todos invitados a visitar a Chalarca. Así es, presidente, a usted muchas gracias por participar de este espacio. Seguramente en otra oportunidad lo volveremos a molestar para que esté con nosotros y sigamos contando esas historias bonitas de la zona rural del municipio de La Unión. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos también a este viaje de aventuras, y hoy conocimos, recuerden, la vereda de Chalarca, que tiene muchos lugares para que ustedes puedan venir a visitar. Como ya lo dijo el presidente, cordialmente invitados, bienvenidos acá a la zona rural del municipio de La Unión. Muchas gracias.